Bienvenidos clase a semana número 8, donde vamos a estar viendo el Evangelio en América Latina y en los Estados Unidos hasta el presente. Primeramente, vamos a tocar unos términos. Cuando escuchamos la palabra protestante, a veces la gente se pregunta qué es un protestante. Entonces hablamos prácticamente de las 5 solas. En una lección pasada hablamos de 3 solas, pero bueno, a veces se escucha de 5, a veces se escucha de 3. Sola escritura, sola la escritura, solo Cristo, solo gracia, sola fide y sola Dios la gloria. Esas son las 5 solas de la reforma que marca un protestante. Entonces, cuando hablamos de la diferencia entre protestantes y católicos, prácticamente esos 5 solas son la diferencia. Además, se escucha, ¿qué es un evangélico? A veces se escucha esa frase, evangélico. Entonces, ¿qué es un evangélico? Un evangélico es alguien que cree en la autoridad de la Biblia, que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y la guía definitiva para la fe y la vida. No los credos, no los decretos del Papa, la Biblia. Y otra vez esto fue una de las énfasis principales de Daniel Warner, el fundador del movimiento de la Iglesia de Dios. Pero los evangélicos creen en la autoridad de la Biblia. Nosotros vemos la muerte y resurrección de Jesús como el único camino a la salvación. Para los evangélicos no hay salvación fuera de Cristo. La importancia de una relación personal con Jesucristo no es ser nacido en una iglesia o nacido en un país, entre comillas, cristiano. Enfatizan la necesidad de una experiencia de conversión personal o a menudo se llama nacer de nuevo. Y la necesidad de compartir la fe, el evangelismo. Los evangélicos consideran importante difundir el mensaje del cristianismo a los demás. Eso lo vimos en el movimiento misionero empezado de William Carey, pero prácticamente podríamos decir que esos puntos son lo que marca un evangélico. No todos los protestantes creen por ejemplo, que el camino de Jesús es el único camino o no creen en la necesidad de una relación personal. Pueden a veces decir pues que los sacramentos que uno recibe o la necesidad de compartir la fe como un deber personal y corporal que tenemos. Entonces a veces se dice protestante, pero evangélico a veces un poco más específico para definir esos puntos. Entonces, un pequeño repaso y una actualización hasta el día de hoy del Evangelio en América Latina. Durante el periodo colonial, como hemos visto durante los siglos XVI al XVII, América Latina fue casi en su totalidad católica, ya que las coronas españolas y portuguesas ordenaron la fe católica en sus colonias. El protestantismo por definición no había comenzado hasta mediados del siglo XVI en adelante. El protestantismo estuvo casi ausente con los primeros esfuerzos de grupos como anglicanos y calvinistas holandeses que eran suprimidos por las autoridades coloniales. O sea, hubieron semillas durante esos siglos, pero prácticamente no existía en América Latina. En el siglo XIX empezó una influencia protestante temprana con la independencia de España y Portugal a principios del siglo XIX. La tolerancia religiosa comenzó a crecer. Los misioneros protestantes de Europa y América del Norte, particularmente de las tradiciones metodista, presbiteriana, anglicana, entraron en la región y a menudo sirviendo a comunidades expatriadas. Eso quiere decir gente de Europa o los Estados Unidos, estableciendo escuelas y hospitales. Y las iglesias protestantes poco a poco fueron ganando aceptación, especialmente entre las comunidades indígenas y marginadas. En el siglo XX vemos una explosión evangélica y pentecostal. A partir de mediados del siglo XX, el protestantismo evangélico, especialmente el pentecostalismo, experimentó un crecimiento explosivo. Los movimientos misioneros con la sede en los Estados Unidos y las iglesias latinoamericanas locales
promovieron estilos de adoración dinámicos y carismáticos que resonaron muchos en la región. Y surgieron iglesias pentecostales indígenas, adaptando la fe a las culturas y lenguajes locales. Quiero que cada uno de ustedes también empiezan a profundizarse un poquito más, a familiarizarse con la historia del protestantismo en su país en particular. ¿Cómo llegó? ¿En qué grupos? ¿En qué denominaciones? ¿Quiénes fueron los fundadores? Mayormente gente misionera que venían, por ejemplo, en Guatemala, uno que se llama Cam Townsend llegó con los traductores de Wycliffe, que empezó haciendo traducciones de la Biblia en los lenguajes maya entre las culturas indígenas, pero también después de un terremoto fuerte en 1976 entraron muchos grupos de ayuda, entre ellos protestantes, y así empezó a crecer. Entonces, cada país tiene su historia única y diferente. Yo les animo y en su región de investigar y tratar de aprender de cómo llegó el Evangelio, particularmente a su país, a su comunidad, a su ciudad, y cómo se estableció su iglesia local en el lugar donde está actualmente. Hay que hablar del movimiento pentecostal cuando hablamos del Evangelio en América Latina. El movimiento pentecostal es un movimiento religioso cristiano significativo que surgió a principios del siglo XX, caracterizado por un fuerte énfasis en la experiencia del Espíritu Santo, los dones espirituales y una relación dinámica y personal con Dios. El avivamiento de la calle Azusa es conocido en Los Ángeles, es conocido como el inicio del movimiento pentecostal moderno. Iniciado el 9 de abril de 1906 por un predicador negro de la Iglesia de Dios llamado William Seymour. Mucha gente no sabe que William Seymour, el que comenzó el movimiento, Dios utilizó que comenzara el movimiento del pentecostalismo, fue un predicador y fue parte de la Iglesia de Dios de Anderson, Indiana. Entonces, bueno, en ese tiempo la sede no estaba en Anderson, pero es parte de eso. Entonces, Dios lo utilizó de tener avivamientos y ese día 9 de abril fue enmarcado del comienzo del movimiento pentecostal. Los participantes experimentaron lo que creían que era un derramamiento moderno del Espíritu Santo, similar al evento bíblico de Pentecostés en Hechos 2. Y el movimiento se extendió rápidamente, donde ahora es una de las ramas de más rápido crecimiento del cristianismo en todo el mundo, incluyendo a América Latina. Entonces, ¿qué podemos aprender del movimiento pentecostal? Uno, un énfasis en el Espíritu Santo, un enfoque renovado en los dones espirituales, adoración y oración apasionada, compromiso con el evangelismo, inclusión y diversidad, porque el Espíritu Santo se derrama en todos iguales los que desean, hombres, mujeres, niños, jóvenes, y normalmente tiene un espíritu de inclusión y diversidad entre su movimiento. Ministerio de sanidad divina y una dependencia fiel de Dios. Entonces, el movimiento pentecostal ha influido mucho en las iglesias, aun si las iglesias de hoy en día no se consideran iglesias pentecostales, pero ese movimiento ha influido y ha impactado la mayoría del movimiento protestante evangélico dentro de América Latina y los Estados Unidos. Cuando hablamos del crecimiento del protestantismo entre latinos, tanto en América Latina como en los Estados Unidos, hay varias razones. Las iglesias protestantes, especialmente las evangélicas y pentecostales, enfatizan una relación personal con Jesús, lo que resuena con muchos que buscan una experiencia espiritual más íntima. No solamente es ir a la iglesia y recibir los sacramentos, sino habla de una experiencia de conexión personal con Dios.
Las iglesias protestantes a menudo proporcionan redes comunitarias sólidas, especialmente para los inmigrantes, a los estados que ofrecen asistencia con la vivienda, las barreras lingüísticas y la integración social. Yo lo experimenté personalmente pastoreando una iglesia hispana. Nosotros plantamos 2 iglesias hispanas en Los Ángeles por casi 20 años, 18 años, y vimos como inmigrantes de Centroamérica, Sudamérica, México, se integraron en la iglesia y llegó a ser como una familia extendida. Y esa conexión y esa comunión fue espiritual, pero relacional y personal también. Entonces yo lo vi como gente llegando a los Estados Unidos por primera vez, no tenían esa familia extendida y necesitaban y buscaban y lo encontraba en la iglesia como una familia alternativa. Entonces, yo lo vi, lo experimenté y me imagino que ustedes también lo han experimentado en sus propios países o los que están acá en los Estados Unidos. También existe un cierto desilusión con el catolicismo. Algunos latinos perciben a la Iglesia Católica como jerarquía tradicionalista e impersonal. Los escándalos también que involucran la Iglesia Católica también han llevado a la desilusión de algunos. Un evangelismo proactivo, la influencia de la familia y de los padres, o sea, un énfasis en la familia de matrimonios, la movilidad social e económica, que también incluye lo que se conoce como el Evangelio de la Prosperidad, donde tenemos que tener crítica cuando vemos este movimiento que a veces promete a la gente cuando siguen a Dios que Dios los va a bendecir financieramente. Entonces hacen a veces promesas en este manera y pues para muchos es muy atractivo. Entonces, es parte de la razón de que ve en lugares el crecimiento, el surgimiento, porque se predica cierto evangelio de prosperidad. Otra vez necesitamos tener un poco de cuidado en eso, porque vemos que muchas veces sus bases, aunque los sacan de la Biblia, realmente a veces salen de la ortodoxia y promueven ideas que no siempre que no siempre tienen buen base bíblico. Y también el empoderamiento de la mujer y de la juventud. Entonces, como vimos, hay muchas razones del crecimiento del evangelio entre los latinos en los Estados Unidos, en América Latina. También quisiera escuchar de su perspectiva qué otras ideas tienen, por qué está creciendo ese movimiento. No es decir que el catolicismo no está creciendo, pero no está creciendo al mismo nivel que el protestantismo en esas áreas. Quiero terminar esta conversación con también una influencia importante a la teología de América Latina por un autor, teólogo, Gustavo Gutiérrez, que recién murió en 2024. La teología de la liberación, él es peruano, es católico y la teología de liberación dice que la salvación en sí es liberación espiritual, física, política y económica. O sea, toca todas las áreas. Él tiene una crítica en cuanto a la salvación que es simplemente espiritual. Él dice que no tiene que tocar todas esas áreas. Gutiérrez dice que Dios tiene lo que él le llama una opción preferencial por los pobres, que a Dios le interesa especialmente a los pobres, a los marginalizados, y la iglesia necesita tener esa carga y ese enfoque en la liberación de gente pobre. Enfatiza la praxis, o sea, la práctica sobre la teoría. Y él dice que todo empieza con la acción y después la reflexión sobre esa acción. Eso es teología según Gutiérrez. Y lo que me gusta de su punto es de que muchas veces teólogos evangélicos protestantes a veces tienden a
a poner la teoría de encima de la práctica. Entonces, él dice que si la teología no tiene un impacto en las comunidades, con la gente, entonces realmente no vale tanto como actos de solidaridad con las personas y viendo la liberación, viendo la salvación de las personas del pecado personal, pero también social. Y él ve que el Evangelio llama a la transformación de las estructuras sociales injustas. O sea, el pecado no solamente es algo personal, aunque es personal, pero también el pecado es algo social cuando gobiernos o la gente en poder oprimen a los más necesitados. Entonces, él dice, el Evangelio necesita tener algo que ver con esos puntos. Y tenemos que leer la Biblia a través de los ojos de los pobres. Desde el principio, desde el Éxodo, la Biblia fue escrita por una minoridad oprimida, los israelitas. Y cuando ellos llegaron a tener control en el tiempo de los reyes, llegaron a ser los opresores y los profetas llamaban a los que estaban en liderazgo de acordarse de sus raíces, de que eran extranjeros, eran esclavos en Egipto y Dios los liberó. Entonces necesitamos tener solidaridad con los pobres y marginalizados para realmente comprender el poder del Evangelio. Cuando lo vemos nada más a través de los ojos de los ricos y poderosos, puede tener una mala formación de lo que entendemos del Evangelio. Como hemos visto a través de todo el estudio de la historia de la iglesia, cuando la iglesia se alinea con los poderes políticos, tiende a corrompir el Evangelio. Entonces Gutiérrez nos acuerda que tenemos que leer a través de los ojos y en comunidad, en comunión con los que sufren, con los marginalizados, con los perseguidos, los oprimidos. Entonces eso trae una frescura del significado del Evangelio en esas comunidades. Obviamente, hay muchas críticas, la gente critica a Gutiérrez y una de las cosas que quiero decirles es de que aunque no estamos 100% de acuerdo con lo que escriben todas las personas, tenemos que por lo menos familiarizarnos con sus puntos. Las críticas de la teología de liberación incluyen el uso de terminología marxista, aunque Gutiérrez no fue una marxista, utilizó términos de Carlos Marx que a veces la gente piensa, hacen esa conexión. Él deja la puerta un poquito abierta a la revolución violenta para cambiar estas estructuras y la cual históricamente él escribió en los 70s, 80s, 90s. Y movimientos de guerrilleros a veces se basaron en sus ideas diciendo que tenemos un derecho de cambiar el gobierno y los que están en poder, utilizando su teología como una justificación a la violencia. Aunque él nunca lo dice, nunca da nunca da, o sea, el permiso de utilizar medios violentos. Existe una puertita donde la gente a veces lo utilizan para pasar por ahí. Y a veces la gente piensa que él resta importancia al papel en la conversión individual a Cristo en favor del cambio social. O sea, que él enfatiza el cambio social y disminuye en la importancia de la conversión individual. En lo personal, yo pues viendo esas críticas, no los veo, bueno, tienen cierta validez, pero la realidad es de que veo que sí, él llama a la importancia de la conversión individual y social, los dos. Entonces, yo en lo personal recibo inspiración de Gustavo Gutiérrez, me gusta, me impacta lo que escribe, obviamente no estoy al 100% de lo que dice, pero creo que es una persona importante de comprender sus ideas porque es un teólogo de América Latina que lo que escribió han influido no solamente en América Latina, sino en los Estados Unidos con teología de afroamericanos y en muchos otros lados. Entonces yo lo dejo como un ejemplo de un autor que podemos aprender y
empezar a utilizar una visión siempre con la Biblia y también familiarizándonos con teologías de otras personas que ofrecen una contribución y una profundización de nuestra comprensión, pero más que todo la práctica de la fe y cómo la fe puesta en práctica puede cambiar y debería de cambiar a nuestras comunidades y a nuestro mundo por el bien del reino de Dios. Bueno, en la siguiente y última sección vamos a estar considerando las conclusiones de nuestro tiempo de aprendizaje juntos en esa clase de historia de la iglesia. Nos vemos pronto.